Hola queridos amigos, bienvenidos a este episodio de Esencial Factor. Soy Daniel Primera y un gusto para mí poder estar con ustedes para compartir en estos minutos acerca de un tema que espero que pueda ser útil para ti. Puedes descargar la diapositiva del tema de hoy allí en la descripción del video. Hoy vamos a seguir hablando acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Así que no te retires, que vamos a hablar acerca de las cualidades y actitudes de el trastorno de la personalidad narcisista. Hoy vamos a ver acerca de esas cualidades para que te ayude a identificarlo. Y, bueno, tomar decisión. Porque mira, lo más importante en nuestra vida es nuestra paz mental, nuestra paz personal, individual. Y entiende, querido amigo y hermano, que este trastorno se coloca al mismo nivel de una persona psicópata o de una persona sociópata. ¿Me explico? El sociópata, como lo mencionamos en el programa anterior, el sociópata, una característica principal o más fuerte en el sociópata es que viola los límites, los derechos de otra persona, de su prójimo, sin remordimiento alguno, sin vergüenza, como un delincuente. ¿Me explico? Y un psicópata es aquel que no tiene empatía, y no tiene esa facultad de colocarse en el lugar o en los zapatos de otra persona. Entonces, estas dos cualidades, que es interesante que están presentes en el trastorno de la personalidad narcisista. O sea, que una persona narcisista puede tener estas cualidades también. Entonces, hay un especialista que coloca al narcisista en el mismo nivel de un sociópata y de un psicópata. Entonces, por eso que yo te traigo estos temas. ¿Por qué? Porque es importante que tú y yo, tus hijos, algún familiar, si tú aprecias a alguna persona, tus amigos, tú le hables acerca de este trastorno. Además de ser, como te dije, es interesante cómo los especialistas lo consideran que es un trastorno mental. Y muchas veces es interesante, que esto es lo que yo he pensado, he analizado, que a veces cuando nos hablan, por ejemplo, de un sociópata, un delincuente, nosotros a veces ponemos cuidado, ¿no? Tratamos de ser cuidadosos con esa persona. Mira, esta persona es un delincuente o es un sociópata. O cuando nos dicen que es un psicópata, oye, a veces comenzamos a comenzar a colocar límites en nosotros y proteger a nuestra familia. Porque la persona es reconocida que es un psicópata. Pero cuando nos hablan de que no, la persona es narcisista, entonces a veces lo vemos como, no, así es un orgulloso, es un egocéntrico. No, hermano, estamos hablando de una persona con complejo y un trastorno también que hay que ponerle cuidado y muchas veces también límite. Entonces, es importante que tú comiences a conocer esas cualidades, a informarte, a empaparte sobre este trastorno, porque está muy presente en el mundo. Y te repito, tú lo puedes conseguir en tu trabajo, puedes conseguirlo en tu entorno familiar. Me explico, hay padres que son narcisistas y los hijos viven un tormento. Me explico. Hay esposos, y se presentan mayormente en hombres, hay esposos que son narcisistas y las esposas viven un tormento. Entonces es bueno que tú te informes o que le lleves la información a otra persona. ¿Por qué? Para que la persona comience a entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Porque esta persona tiene la persona que tiene este trastorno tienen esa facultad de manipular, de engañar, y hace ver a las otras personas que la situación que está sucediendo
no es por culpa del trastorno del narcisista, sino de la otra persona. Y la otra persona, pasan los días, pasan los años y se siente y se cree el culpable o la culpable. Y sabes tú que las personas que lidian con otra persona con el trastorno de la personalidad narcisista termina padeciendo problemas psicológicos, mentales. ¿Debido a qué? Al maltrato de su pareja narcisista. ¿Me explico? Voy a compartirte lo que se dice acerca de este trastorno para que entiendas en el mundo de la psicología, para que entiendas lo que estamos hablando, que no es una cosa simple. Mira lo que dice. Trastorno según la psicología. Y esto está en la página de la Organización Mundial de la Salud. Dice, un trastorno mental se caracteriza por la alteración clínicamente significativa de la cognición. ¿Y qué es la cognición? Es la facultad de recibir información, o sea, la facultad de la mente de recibir la información y de procesarla. Entonces, pero qué interesante que dice allí, un trastorno mental se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, o sea, que tiene un problema de alteración clínico de la cognición. ¿Y qué es lo que pasa con estas personas narcisistas? Estas personas narcisistas perciben el mundo. Para ellos es una constante guerra y cada persona es una amenaza, es un enemigo. Por lo tanto, la información que ellos reciben y que procesan, la procesan en el sentido de que ellos son víctimas. Siempre para el narcisista o la persona que tiene este trastorno, porque tiene una alteración clínicamente significativa de la cognición, entonces procesa esa información no de forma correcta. Entonces para ellos esa información la procesa como que el mundo entonces y la vida es una constante batalla y que todo el mundo está en contra de él y que él es la víctima. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tiene un problema mental, una alteración de la cognición. Entonces sigue diciendo, vamos a leerlo de nuevo. Un trastorno mental se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. Por lo general va asociado con angustia o a discapacidad funcional en otras áreas importantes. Hay muchos tipos diferentes de trastornos mentales, como también la esquizofrenia. Estas notas descriptivas se centran en los trastornos mentales según se describen en la 11ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, conocida mundialmente como CIE-11, de ese documento que habla acerca del trastorno en el mundo en la rama de la psicología. Entonces, es un menester, es importante, fundamental, que nosotros le prestemos atención entonces a este asunto. ¿Por qué? Porque mira lo que dijo el doctor Enrique de Rosa, un médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico forense. Esto yo lo tomé de un artículo de Infobae, de la página web Infobae. Mira lo que dice este doctor. Los narcisistas son personas complejas, con un espectro de atributos y capacidades, al menos de forma superficial, que los hacen atractivos. O sea, eso está en la mente de ellos son los mejores, ellos tienen cualidades que otros no tienen, entonces sigue diciendo el doctor, pero también tóxicos. Te repito, los narcisistas son personas complejas, con un espectro de atributos y capacidades, al menos de forma superficial, que los hacen atractivos, pero también tóxicos. Y recuerda que el narcisista tiene la capacidad de aparentar. Ellos aparentan ser personas excepcionales, sensacional, personas que están en otro nivel. ¿Me explico? Entonces el doctor también dice allí, pero también son tóxicos. Te pregunto, ¿este trastorno tendrá alguna relación con tú y yo, que conocemos acerca de la palabra de Dios y estamos conscientes acerca del conflicto entre bien y el mal, que así como hay ángeles que
que guían a las personas, así como está el Espíritu de Dios que también controla, domina al creyente, que se somete y es obediente. ¿Será que estas personas con este trastorno son personas dominadas por Satanás? ¿Controladas por el poder de las tinieblas? ¿Será posible que un cristiano, una persona que dice ser cristiana, puede sufrir o tener el trastorno de la personalidad narcisista? Bueno, en la Biblia se presenta varios. Por ejemplo, Lucifer, que estaba en la misma presencia de Dios. Y en el estudio anterior vimos cómo se presentó estas cualidades en este personaje, en este ser que llegó a convertirse en Satanás, enemigo de Dios. También vemos, por ejemplo, a Caín. Caín tenía conocimiento de Dios. Y vamos a ver unos versículos, cómo se relaciona Caín con el maligno. Por ejemplo, también tenemos al rey Saúl. El rey Saúl, siendo rey del pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. Él tenía conocimiento de la palabra, tenía también allí el santuario, tabernáculo, era rey, ungido por un profeta. Y también padecía el trastorno de la personalidad narcisista. Él envidiaba, él se obstinaba por los logros de David. Y es tanto así que intentó varias veces matarlo. Le lanzó varias veces a David la lanza, una lanza que quedaba clavada en la pared. ¿Me explico? Bueno, y lamentablemente Saúl terminó quitándose la vida él mismo. También tenemos a Judas. Judas, que estuvo en eso, formaba parte de los 12 discípulos de Cristo. Siempre reprendía a Cristo. Él creía que Cristo necesitaba de su ayuda. Judas siempre trataba de asesorar a Cristo. Bueno, y terminó traicionándolo. ¿Y cómo terminó Judas? Bueno, quitándose la vida. ¿Ves? Entonces mira, por ejemplo, mira esto aquí. Vamos a ver entonces la relación de estas personas que te mencioné con el poder de las tinieblas. Por ejemplo, mira lo que sucedió. Ahí tenemos, por ejemplo, Lucifer, tenemos a Caín, el rey Saúl, y tenemos a Judas. Ahora mira, por ejemplo, mira lo que se dice de Caín. Primera de Juan 3:12 dice: no como Caín, que era de quién, del maligno, y mató a su hermano. Caín era del maligno. Y usted puede ver estas cualidades que vamos a mencionar, vamos a buscar, vamos a ver en unos segundos. Estas cualidades que están presentes en el trastorno de la personalidad narcisista estaba presente en Caín. ¿Y qué se dice? No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. Entonces la pregunta es: ¿y por qué causa lo mató? Dice allí: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Él no toleró que Dios aceptara el sacrificio de Abel. No lo toleró. La envidia lo llevó a asesinar a su propio hermano. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Primera de Samuel 19:8-9 dice: después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él, o sea, de David. Mira lo que dice el versículo 9: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Un espíritu malo, o sea, un demonio atormentaba a Saúl, y por eso que Saúl se portaba como se portaba. Cuando dice de parte de Jehová, no quiere decir que Jehová le enviaba ese espíritu, sino que Saúl era renuente, no se arrepentía de sus faltas. Por lo tanto, Dios permitió que Saúl recibiera las consecuencias de su actitud. Así que ese espíritu malo, un espíritu inmundo, un demonio, atormentaba a Saúl. Y Saúl terminó siendo un rey renuente, terco, necio, que no obedecía a Dios. Acerca de Judas, por ejemplo, mira lo que dice Juan 13:27. Y después de haber tomado el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En ese momento entonces Judas salió molesto, obstinado, y bueno, vendió a Cristo Jesús a su maestro. Y ya ustedes saben cómo terminó Judas al final, quitándose la vida, o como dice la Biblia, ahorcándose. Entonces estamos viendo cómo estas personas con este trastorno de la personalidad narcisista
tiene una relación con el dominio y el tormento de demonios. ¿Sabías tú que Satanás se vale de nuestros defectos para controlar nuestra mente? Y la persona que tiene el trastorno de la personalidad narcisista no acepta sus defectos. Para estas personas, o sea, para una persona narcisista, él es perfecto. Entonces, como no se da cuenta de sus imperfecciones, no acepta que se equivoca, le cuesta pedir perdón, pedir disculpas, entonces es más utilizado por el diablo y por el poder de las tinieblas. Esto es triste. Por eso te digo que es importante que nosotros entendamos y comprendamos este asunto, porque estamos hablando de personas que tienen un complejo serio. Y los psicólogos que también, que tal vez hay psicólogos que no creen, tal vez en el conflicto entre bien y el mal, no creen en que hay demonios que puedan estar atormentando y dominando y controlando a las personas. Bueno, pero ellos entienden, como dice allí, como dice el doctor, son personas que tienen complejos serios y que también son tóxicos. ¿Me explico? Entonces la misma psicología y el mismo especialista te dice con quién se está tratando y quiénes son realmente estas personas que tienen este trastorno de la personalidad narcisista. Entonces, mira, hay varios tipos de narcisista de narcisista como tal, que por ejemplo, bueno, depende, hay especialistas que te dicen que hay 2, hay especialistas que dicen 4, hay especialistas que dicen que más de 5, pero lo que sí es cierto es que esos tipos de narcisistas se encierran en 2. ¿Cuáles son? Los vulnerables, que son aquellas personas que tienen muy baja autoestima, se ofenden por cualquier cosa, siempre tienen ansiedad de apego y son muy sensibles a la crítica. Pero también están los que se llaman los grandiosos, que estos tienen una alta autoestima, una autoestima exageradamente alta. ¿Me explico? Entonces, también están los que son encubiertos. Es aquella persona que no se muestra como egocéntrico, ¿ves? Es cuidadoso, que se tapa detrás de una fachada de una persona humilde, de una persona genial, de una buena persona. ¿Me explico? Y está el narcisista abierto, aquel que muestra su arrogancia entre las personas sin ningún problema. ¿Me explico? Es abiertamente, dice, él se muestra como egocéntrico. Entonces vamos a ver las cualidades o las actitudes de la persona narcisista. Son cualidades propias de una persona con el trastorno de la personalidad narcisista, y es importante que conozcas esas cualidades para que tú puedas identificarlas en tu entorno y evitar sufrir, evitar ser manipulado por estos individuos. Vamos a ver entonces esas cualidades o actitudes de esta personalidad narcisista, de acuerdo al manual de los trastornos en la rama de la psicología. Bueno, mira, número 1, esta persona narcisista se cree mejor que los demás. El individuo narcisista cree que es superior que las demás personas, asume que tiene dote y cualidades que lo convierten en una persona especial. De hecho, si no es tratado según el estatus que cree merecer, bueno, esta persona se siente, este individuo se siente maltratado y humillado y hasta ofendido. De allí su preocupación constante y obsesiva por demostrar a los demás que es mejor. Esta persona se ofende, por eso que usted va a ver, por ejemplo, en su entorno de trabajo, esa persona que busca constantemente de ser ascendido, de que no entiende por qué él, teniendo estas cualidades o estas habilidades, está en el puesto en que está, no tolera eso. ¿Me explico? Por lo tanto, él busca siempre pasar por encima de su prójimo. Y muchas veces se vale de medios sin escrúpulos. ¿Me explico?
Entonces es importante que tú comiences a identificar para poder entender lo que está sucediendo, para poder entender y identificar a esa persona y de que tú no sufras, sino que tú mantengas tu paz mental, tu paz personal, porque eso es innegociable. Estas personas o esta persona requiere excesiva admiración. Número 2, repito, esta persona requiere siempre una excesiva admiración. El narcisista es ególatra o egocéntrico. Por eso siempre quiere ser el centro de atención y no hace más que hablar de sí mismo. Cuando dice centro de atención es que todos los escuchen a él, que él siempre está contando de sus logros, de lo que tiene, de lo que hace. ¿Me explico? Entonces él siempre se alimenta y siente un deseo intenso de lo que los demás le presten atención, que los demás escuchen. ¿Me explico? Y él colocarse por encima de los demás porque él se siente especial. Por eso se dice allí que siempre quiere ser el centro de atención. Se siente superior y espera que los demás lo admiren y elogien por ello. Entonces una de las cosas por las que estas personas se alimentan es cuando tiene a su alrededor personas que lo elogian. Cuando hay una persona que no le sigue el juego, esa persona se convierte en su enemigo. Si tú quieres estar bien con un narcisista, tú tienes que estar todo el tiempo elogiándolo o haciendo lo que él quiere y lo que él dice. Porque si tú no lo haces, si tú no te dejas manipular y no caes en su juego, entonces ten por seguro que tú te vas a convertir en enemigo de esa persona y te va a hacer la guerra. Se siente superior y espera que los demás lo admiren y elogien por ello. Necesita atención constante, pues tiene una autoestima baja. Entonces, debido a que tiene una autoestima baja, esta persona necesita constantemente, permanentemente recibir elogios. De esto se alimenta. O es una de las cosas que alimenta, porque se alimenta de varias cosas. Del mal ajeno también se alimenta. Pero una de las cosas que alimenta a esta persona también es que, por tener una autoestima baja, es los elogios, la admiración, que le presten atención todo el tiempo, tener personas a su alrededor allí que lo estén admirando y que lo estén elogiando. Eso alimenta mucho a estas personas. Y ahí te dice, ¿por qué? Porque tiene una autoestima baja. La siguiente, mira, ten cuidado con esta persona porque estas personas son encantadoras. Esta persona el narcisista es encantador al principio. Se muestra como una persona amable, como una persona chévere, como una persona humilde, como una persona tratable, bondadosa. ¿Me explico? Pero lo que te está es manipulando. Lo que está tratando es de hacer de que tú no veas su verdadera personalidad. Ellos al principio se muestran encantador. Imagínense, por ejemplo, cuando ellos van a enamorar a alguien, se muestra como la mejor persona, la mejor persona del mundo. Pero cuando ya lleguen a ser novio, la víctima comienza a ver una persona diferente. ¿Por qué? Porque para el narcisista ya la víctima cayó. Y como el narcisista se alimenta de elogios y de tener controlada a la otra persona, por eso que ellos o la persona narcisista, cuando ya la víctima cae, ya sea como novia o como esposa, comienza a mostrar realmente cómo es. No completamente porque estas personas narcisistas no muestran nunca completamente quiénes son. Y te repito, esa persona narcisista le hace ver a su víctima que la culpable es ella y no él. Vamos a ver aquí. En un inicio, la persona narcisista se muestra encantadora, pues tiene gran facilidad para ganarse a los demás. Se muestra servicial, amable, bondadosa, atenta. Sin embargo, con el tiempo la cosa cambia. Claro, porque ya tiene la víctima, ya la víctima cayó. Debido a que le cuesta la intimidad, sus amistades y relaciones de pareja duran poco. Por eso que la vejez de un narcisista es triste. Entonces ten cuidado, querido amigo y amiga. ¿Por qué? Porque estas personas son encantadoras al principio. Esta persona es
encantadora al inicio. Pero cuando ya la víctima entonces se come el cuento, se cree el cuento de que es una super persona, que es una persona encantadora, y cae en su manipulación, ahí va a comenzar a ver realmente quién es esa persona. Porque estamos hablando de personas con trastornos, estamos hablando de personas maliciosas, malintencionadas. Vamos a ver la siguiente característica. Bueno, el narcisista es manipulador, por excelencia. Es manipulador, manipula para todo. Si él quiere realizar algo, si él quiere emprender algo, entonces él manipula para atraer a las otras personas que hagan lo que él quiere. Siempre busca o se vale de la manipulación. Mira lo que dice. Al narcisista le gusta manipular a la gente, sobre todo porque cree que los demás solo están allí para satisfacer sus deseos y necesidades. ¿Estás viendo? Esta persona, para que su esposa o su novia haga lo que él quiere, ¿qué hace? Lamentablemente manipula. ¿Por qué? Porque no tiene empatía. A él no le importa. A él no le importa si se vale del engaño, si se vale de la hipocresía, de la mala intención. A él no le importa eso porque no tiene empatía. Por lo tanto, el narcisista piensa que lo importante es la meta, sin importar los medios. Y por eso actúa sin escrúpulos. Entonces, lo importante es alcanzar lo que yo quiero. Así esa persona se valga de medios que puedan crearle dolor a su prójimo, a otra persona, incluyendo a algún familiar y a su pareja. Entonces dice allí, al narcisista le gusta manipular a la gente, sobre todo porque cree que los demás solo están allí para satisfacer sus deseos y necesidades. ¿Por qué? Porque estas personas ven, el narcisista ve a las demás personas como un objeto para alcanzar mis metas. No lo ve como una persona digna, como una persona que merece respeto, consideración, ¿me explico? Sino lo ve como una mercancía, como un objeto. Lamentablemente, esta persona con este trastorno ve a su prójimo de esta forma, como algo material para alcanzar sus metas. Por esto es considerado artista de la manipulación. Así que estas personas son manipuladoras por excelencia. La siguiente, carece de empatía. Esto es triste. Una persona sin empatía es una persona triste. Es una persona triste. Y no me río por el mal ajeno, porque a mí no me gusta reírme o no me gozo del mal ajeno, o porque esta persona esté sufriendo eso. Me río es por la ironía. Esta persona se muestra como buena persona, como una persona solidaria, como una persona atenta, pero realmente carece de empatía. ¿Ves? Entonces, vivir de esa forma, aparentando algo que no es, no se vive con felicidad. Siempre se vive con una tristeza. No son felices. Vivir constantemente tratando de mantener esa apariencia de humildad, de buena persona, eso no hace feliz a nadie. ¿Por qué? Porque a veces tienen que valerse hasta de la mentira para poder mantener esa fachada o esa imagen. ¿Me explico? Entonces, estas personas carecen de empatía y dice, el individuo narcisista no es empático. De hecho, le cuesta ponerse en los pies del otro o en los zapatos de otro y entender sus sentimientos y emociones. Ellos no se alegran por el bien de su prójimo, no se alegran. Más bien se molestan. Porque vamos a ver que estas personas con este trastorno son envidiosos. ¿Por qué? Porque tienen autoestima baja. Ellos más bien se gozan del mal ajeno. Y como a ellos siempre les gusta estar por encima de los demás, entonces siempre esperan que a la otra persona le pase algo negativo, un mal, para ellos sentirse superior. Y yo sé que a veces esto puede parecer como increíble, como que no es real. Pero cuando tú comienzas a leer, y espero que no te pase,
Espero que nunca en tu vida te pase de que tú tengas que estar lidiando con una persona narcisista, ya sea en tu trabajo o en cualquier lugar, y que no te conviertas en enemigo de esta persona para poder entender y comprender estas cualidades. Espero que nunca te pase. Pero si te llega a pasar, te vas a dar cuenta de que estas cosas son reales. De que yo no estoy hablando aquí fantasía y fábula y exageración. Yo no estoy exagerando. Yo estoy hablando aquí la realidad de ese trastorno. Y la única forma de que tú te des cuenta de que esto es real es cuando tú te conviertas en enemigo de una persona con ese trastorno. Así que estas personas entonces carecen de empatía. De hecho, les cuesta ponerse en los pies de otro y entender sentimientos y emociones. Y por esa razón puede resultar desconsiderado o emocionalmente distante. Esta persona, la persona narcisista, también es envidiosa. Dice, el narcisista siente envidia de los demás, de lo que tienen o han logrado. De allí que muestre con cierta frecuencia actitudes arrogantes o prepotentes hacia las personas que los rodean. Entonces, esas personas que logran algo o que hacen algo positivo, que alcanzan alguna meta, estas personas van a sentir de parte del narcisista como que cierta prepotencia o arrogancia. Esta persona tal vez puede mostrar cierto agrado solamente de su expresión externa, pero internamente esta persona no comparte la misma alegría con la otra persona. Por ser envidioso, entonces esta persona lo que siente es molestia y obstinación por el logro o por lo que hace otra persona. Y como a ellos les gusta mucho aparentar, ellos también aparentan como que cierta alegría por el logro de la otra persona, cuando en realidad no siente ni felicidad, ni siente alegría, ni siente agrado, sino todo lo contrario, todo lo opuesto. El siguiente, a esta persona no le gusta recibir órdenes. Es una de las cualidades también de la persona narcisista. No le gusta recibir órdenes. Dice, al narcisista no le gusta recibir órdenes, especialmente de otras personas a las que considera inferiores o mediocres. Por este motivo también es incansable y competitivo en el trabajo. O sea, siempre tiene esa actitud y no es competitivo en el sentido de mejorar. De mejorar cada día. No es ese sentido competitivo consigo mismo. Lo que está diciendo competitivo allí es porque esta persona siempre busca mostrar que es mejor que otro. Lo que yo hago es mejor que lo que hace otra persona. En ese sentido es que son competitivos. No está hablando de competitivo en el sentido positivo. En el competitivo que siempre busca mejorar o mejorar tanto en el trabajo o consigo mismo. No está hablando de competitivo en ese sentido. Cuando habla competitivo es que siempre ve al otro como enemigo, como una amenaza, y él busca siempre superar o mostrar que es mejor o hacerlo mejor para que la atención esté en ella y no en la otra persona. Entonces dice allí, por este motivo también es incansable y competitivo en el trabajo, pues no tolera no tener el control sobre los demás. Interesante, ¿no? Considera a las personas inferiores y mediocres, a su prójimo. Y no tolera el recibir órdenes. Otro, se muestra invulnerable. ¿Qué significa invulnerable? O sea, no vulnerable. No se muestra como una persona débil, no se muestra como una persona con defectos, no se muestra, por eso es que a ellos les cuesta pedir perdón. Cuando tú enfrentas a una persona narcisista y tú le dices lo mal que ha hecho, ellos no van a reconocer. Siempre te va a decir, no, es que yo hice esto, es porque tú
hiciste tal cosa. No, porque tú me llevaste hasta eso. No, es que tú eres una persona delicada. Tú lo tomaste por otro lado. El ofendido eres tú. ¿Me explico? Entonces, como ellos tienen la facilidad y la facultad de manipular, entonces envuelve a la otra persona para que la persona crea de que el que está equivocado es ella y no él. Así que ten cuidado cuando tú quieras discutir con una persona narcisista, porque es la cosa más frustrante de tu vida. Una persona narcisista evita mostrarse vulnerable o ser descubierta en sentimientos como la tristeza o la ansiedad. Considera que la vulnerabilidad es de débiles y no está dispuesta a demostrar semejante síntoma de inferioridad. Para la persona narcisista, mostrar tristeza, dice que eso es debilidad. Eso es vulnerable. Mostrar alguna debilidad, eso es síntoma de inferioridad. No va acorde con la imagen de sí misma que se ha formado y pretende proyectar. Mira, estas palabras es importante. Pretende proyectar. Esa imagen que pretende proyectar, ¿por qué? Porque no es realmente así. Esta persona vive de constante apariencia. Y si la persona llega a pedir disculpas y a pedir perdón, es porque con esto tiene la intención de manipularte o de tomar algo de ti, de aprovecharse. Entonces es importante, querido amigo y amiga, que tú tengas presente estas cosas por si llegas a enfrentar, si llegas a tratar, por si llegas a lidiar con una persona narcisista. Porque la persona empática siempre busca solucionar la cosa conversando, ¿no? Conversando. Pero cuando tú llegas a discutir con una persona narcisista, tú terminas frustrado. Y tú sientes de que no valió la pena y terminas gastado emocionalmente. Otra característica. La persona no acepta las críticas. Entonces dice, el individuo narcisista detesta que lo critiquen o que le lleven la contraria. Por eso experimenta sentimientos muy intensos, como cuáles, como ira, rabia o ansiedad, cuando oye comentarios que no son de su agrado. ¿Por qué? Porque estas personas sufren de serios complejos de inferioridad. Entonces, una crítica, por ejemplo, la crítica es contrario al elogio. Si los elogios y la admiración le alimenta el ego, los infla, los hace sentir bien, quiere decir que las críticas no la tolera. Lo contrario, ¿no? Porque bueno, la crítica, muchas veces la crítica, o siempre, ¿no? La crítica señala algo negativo. Cuando se critica, es porque está criticando, no se critica algo, lo positivo no se critica. lo positivo más bien se admira, ¿no? Pero, o se reconoce. Pero cuando es algo negativo, bueno, la persona lo presenta o quiere dejarlo ver, presentárselo a la otra persona. Y muchas veces utilizan la crítica, porque la crítica señala lo negativo. Entonces, como a esta persona no le gusta que le muestren lo negativo, entonces por eso que no lo tolera, como dice allí, y presenta sentimientos muy intensos de ¿qué? De ira, de rabia, de ansiedad, cuando oye comentarios que no son de su agrado. Esta es una de las cualidades de la persona narcisista. La otra, nadie es suficientemente bueno o buena para él. El narcisista finalmente cree que nadie es lo suficientemente bueno para él. En sus relaciones de pareja siempre tiene la idea de que la otra persona nunca está a su altura. Esto sucede en el noviazgo y también sucede en el matrimonio.
esa persona, el narcisista siempre va a proyectar a la otra persona, siempre va a proyectar a su pareja como que es inferior, que no está a su altura. Y tú te preguntas, bueno, pero si es así, ¿por qué se casa con esa persona? O le propone a esa persona que sea su novia. Bueno, porque estas personas buscan a personas que sean vulnerables, que caigan fácilmente en su manipulación. Por lo tanto, estas personas, cuando se consiguen con este tipo de persona que puede llegar a ser su víctima, entonces esa persona es la indicada. ¿Por qué? Porque va a llenar su ego. Esta persona narcisista se alimenta de pisotear y de tratar de forma inferior a su pareja. Y eso, como lo hace sentir bien, por eso es que busca personas que él pueda manipular y que pueda tratarla de esa forma. ¿Por qué? Porque eso alimenta su ego. Suena triste, pero es real. Ellos buscan, ellos analizan, así como el león busca a la presa más débil de la manada para cazarla. Estas personas que no tienen empatía siempre buscan a esa persona que pueda ser vulnerable, que la pueda controlar, que le dé estatus. También estas personas no se van a casar ni se van a hacer novios de cualquier persona de clase baja. Va a buscar personas que la familia tenga estatus y que le dé estatus a él. ¿Me explico? Entonces, pero además de eso, que le dé estatus, es que la pueda controlar. Porque muchas veces el narcisista es machista. Y el machista también es un complejo. El machista es una persona complejada. El machista es una persona que tiene baja autoestima y trata de mostrarse fuerte por medio de la fachada del machismo. ¿Me explico? Entonces, estas personas buscan siempre a alguien que pueda llegar a ser víctima de su manipulación. Entonces, yo espero de que tú no seas una de esas personas. Con la ayuda de Dios. Dios te libre a ti de que tú llegas a ser un objetivo para la persona narcisista. Cuando tú no caes en el juego de la manipulación, de hacer lo que él quiere, o de que tú estés allí elogiando y en mi país dice chupar media, o sobarle el pelo, de chupamedia. ¿Saben lo que significa eso? De esa persona que siempre trata de estar bien con eso porque para estar bien, para recibir de esa persona. Entonces esta persona, como tienen esa astucia de manipularte, ya sea con elogio, ya sea con dinero, con regalo, con X cosas. Esa persona manipula es para eso, para que tú termines haciendo lo que esa persona quiere y estés allí también como elogiándolo, admirándolo. Entonces, y muchas personas a la final se comen el cuento. ¿Por qué? Porque, como dijimos, una de las cualidades de estas personas tienen esa habilidad de parecer encantadores al principio. Pero cuando ya tú te conviertes en una amenaza para esa persona, ya tú comienzas a ver estas cualidades y comienzas a entender y conocer realmente quién es esa persona. Es igual cuando una mujer víctima llega a ser novia, con los días va a ir viendo quién es realmente esa persona. Porque esta persona busca rebajarla, porque eso lo alimenta. ¿Por qué a veces me trata bien y a veces me trata mal? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y esta persona muchas veces termina creyendo que es la culpable, cuando esa persona no es la culpable. Es que el narcisista, esa es su forma de vida, esa es su forma de tratar a las personas. Entonces el problema no es la víctima, el problema es el narcisista. ¿Me explico? Entonces, y eso se incrementa en el matrimonio. En el matrimonio allí se ve más la persona narcisista, llega a ser machista y una manipulación terrible. Y control.
Hey, control fuerte. Ahora, uno dice, bueno, es posible que en el mundo cristiano exista también un cristiano, entre comillas, pueda tener el trastorno de la personalidad narcisista. Sí, lo hemos visto. Pasó con Judas, pasó con el rey Saúl, con Caín, entre otros. Y eso es unos cuantos que te he mencionado. Pero tú puedes ver en el mundo cristiano, en la iglesia, tú puedes también ver, darte cuenta que también existe narcisista dentro de la iglesia. Satanás manipula, controla, puede ser una persona atea, como puede ser una persona que dice ser cristiana. Y bueno, espero que tú no seas este tipo de persona. Que seas una persona empática, que seas una persona que se preocupe por tu prójimo, que sientas el dolor ajeno, pero que también te dé alegría y te dé felicidad los logros de tu prójimo, de tu amigo, de tu familiar, y que puedas ser realmente feliz con Cristo Jesús. Antes de terminar, quiero leerles algunos comentarios que han escrito. Dice, vamos a leer aquí. Dice, saludo, dice Eriel Pérez, saludo, bendiciones. Igualmente para usted, hermano, bendiciones, Dios le bendiga. Gracias por escribir. Dice Karen Barquero, hola, saludos desde Japón. Wow, Dios te bendiga, gracias por escribir. También saludos para ti, Dios te bendiga grandemente. Desde Japón. Dice David Matías Guamán, dice, Dios los bendiga, hermano, por compartir la palabra de Dios. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga también a usted, igualmente, a usted, a su familia. Muchas gracias por escribir y por esos buenos deseos. Dice Mayra Guillín Llanos, buenas noches, hermano. Saludos cordiales desde Ecuador. Buenas noches, hermana. Saludos también para usted. Dios le bendiga. Gracias por escribir. A todos ustedes, gracias por estar allí. Vamos a ver aquí, mira lo que dice la palabra de Dios, para terminar con esto. Dice Proverbios 21:24 en la versión Dios habla hoy, dice, pedante, orgulloso o insolente se le llama al que actúa con demasiada pedantería. Al que actúa con demasiada pedantería o con arrogancia, con orgullo, con soberbia, se le llama insolente. Es insolente, un insolente ante los ojos de Dios. Hay un versículo que puede parecer negativo. Puede parecer negativo y está ahí mismo, en mismo Proverbios, dice Proverbios 22:5. Tal vez pueda parecer negativo porque dice, bueno, somos cristianos, tenemos que amar a nuestro enemigo. Dice Proverbios 22:5, dice, espinos y lazo hay en el camino del perverso. El que guarda su alma, el que no quiere contaminarse, recuerda que estas personas son tóxicas, el que no quiere contaminarse, dice, se alejará de ellos. Entonces usted dirá, bueno, pero la Biblia nos dice que tenemos que más bien amar a nuestros enemigos y hacerle el bien. Claro, estamos llamados a hacer el bien a nuestros enemigos. Pero cuando usted comienza a tratar o a lidiar con este tipo de personas, usted va a ver que la mejor solución es colocar límites. Y siempre sin dejar de orar. Eso es lógico, sin dejar de orar por esa persona. Mira, es importante que nosotros entendamos algo. Nosotros estamos llamados a orar por estas personas. ¿Ves? Pero como estamos hablando de una persona que tiene un trastorno de la personalidad, un trastorno mental, como dicen los psicólogos, que tienen complejos serios y son tóxicos, y hay otros especialistas también dicen que llegan a afectar la vida de otras personas. Por eso es que es importante que nosotros entendamos
qué debemos colocar límite a este tipo de personas. ¿Por qué? La única forma de que estas personas pueden ser sanadas de ese trastorno es por un milagro del propio Cristo Jesús, como lo hizo Cristo con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era una persona narcisista. Él se dice que era irreprochable. Él tenía orgullo de ser judío, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, de fariseo, doctor de la ley. Así se consideraba intachable, así se consideraba Saulo de Tarso. Por eso que tuvo que el mismo Cristo aparecérsele con una luz radiante y dejarlo ciego para darle en su ego y quitarle el orgullo. ¿Me explico? Y llegó a ser el apóstol Pablo. Y tú puedes leer, dicho por el mismo Pablo, que él tenía una dificultad, que él la consideraba, dice el aguijón del diablo. Y que Pablo le pedía a Cristo o a Dios que le quitara ese aguijón. No se sabe qué era, si algún problema en el cuerpo o de la vista, no se sabe. Y el mismo Pablo dice que Dios no se la quitó para que su orgullo o para que él no se exaltara. ¿Me explico? Porque el problema del trastorno de la personalidad narcisista es como el alcoholismo. Una persona no se sana completamente si no es por un milagro de Dios. Cuando tú ves que un alcohólico está sobrio y tiene tiempo sin embriagarse o sin emborracharse, es porque la persona busca abstenerse del licor. ¿Por qué? Porque puede reincidir. O como una persona que fue drogadicta, se abstiene, busca alejarse de esas cosas que puede ser una tentación para recaer. ¿Me explico? Así es una persona que pueda ser transformada, una persona narcisista que pueda ser transformada. Solamente es por la gracia de Cristo, por el poder de Cristo es que esta persona puede ser sanada de ese trastorno o transformada para la honra y gloria de Dios. Por eso te digo que es bueno, sí es bueno orar por esa persona. Mira, si tú estás sufriendo por una persona narcisista, ora por esa persona. Estas personas no tienes que tenerle miedo, porque no son dignas de eso, de miedo, sino más bien de lástima. ¿Me explico? Entonces, ora por esa persona, pero colocando también límites, porque estas personas son especialistas manipulando. Y a esta persona no le importa hacer sufrir a otro, porque ellos se alimentan de eso. La persona narcisista se alimenta de eso. Por lo tanto, es importante que tú pongas límites y comienzas a identificar. Es importante que tú aprendas a identificar a una persona con el trastorno de la personalidad narcisista para que puedas ver qué decisión tomar. ¿Me explico? Entonces es importante que tú pongas límite. Pongas límites. ¿Por qué? Porque va a afectar tu paz. Porque si no lo colocas, va a afectar tu paz mental. Te va a afectar emocionalmente. Y vas a terminar necesitando visitar a un psicólogo, a un psiquiatra, a un especialista. ¿Me explico? Por eso es importante que tú entiendas, aunque eres cristiano, aunque eres cristiana, entiendas que es importante colocar límite. Porque si no te va a afectar. Y colocar el límite significa odiar a esa persona, no significa odiarla. Ni tampoco tenerle miedo. No le tengas miedo ni odio a estas personas. Pero sí colocar límite. Porque lo único que estas personas son dignas es de lástima.
Una persona con ese trastorno atormentada por los demonios es una persona digna solamente de lástima. Y espero que tú no llegues a ser víctima de una persona narcisista y que tampoco llegues a ser una persona con ese trastorno. Dios te libre, ese es mi deseo de corazón, de lo profundo de mi corazón, de deseo que Dios te libre de un narcisista y te libre de padecer de ese trastorno. Y si lo estás padeciendo, de acuerdo a las cualidades que hemos visto, bueno, te digo que el único que tiene poder para restaurar, para transformar y para sanar es Cristo Jesús. No hay otro. Ni un psiquiatra, ni un psicólogo, ni un psicoterapeuta. Solamente es Cristo Jesús. Esto ha sido Esencial Factor. El día de hoy soy Daniel Primera. Nos vemos, Dios mediante, en otro tema. Y recuerda, paz y conoce al Cordero.